Hola, buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos están acompañando vía Facebook Live. En este día tan importante para todas las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, un día de conmemoración y de dar voz a todas las mujeres que ya no están, a las que siguen luchando por el derecho de humanos de todas las mujeres en el mundo. Y en este caso, en la Pastoral Social de Movilidad Humana, pues no somos ajenos a las condiciones sociales que viven las mujeres de desigualdad y de violencia. Es por eso que en este contexto organizamos una serie de conferencias con respecto a las mujeres y la movilidad humana. En esta ocasión está con nosotros nuestra compañera Ivonne Roa, a quien voy a presentar con mucho gusto. Ivonne es abogada por la Universidad Libre de Colombia, con revalidación en México como licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en justicia constitucional y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha participado como ponente en diversos eventos sobre género, derechos humanos y movilidad humana. Asimismo, en su práctica profesional cuenta con experiencia brindando acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia. Actualmente hace parte del equipo jurídico de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana. Ivonne, buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí para que nos compartas de tu conocimiento y sobre este tema que vamos a tratar hoy, que es la caracterización de la violencia en las mujeres que se encuentran en circunstancias de movilidad humana. Muchas gracias, Odette. Muchas gracias a todo el equipo de Movilidad Humana por hacer este gran trabajo y precisamente hacer un evento el Día Internacional de la Mujer para visibilizar precisamente esas violencias que se dan en este contexto. Entonces, no sé si ya empiezo o vas a dar algunas indicaciones. Sí, y solo comentarle a las personas que están aquí en Zoom que pueden hacer preguntas, comentarios, ya sea en el chat levantando su mano y con mucho gusto pues les voy a dar cabida para que lo expongan. Asimismo, las personas que nos están visualizando vía Facebook, vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas y les voy a dar lectura para que Ivonne nos pueda ayudar a responderlas. Ya dicho esto, pues adelante Ivonne, la palabra es tuya. Muchas gracias, Odette. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar precisamente de la caracterización de la violencia de las mujeres que se encuentran en contextos de flujos migratorios. Entonces, en un primer momento me gustaría referirme a las violencias que sufren las mujeres que son obligadas a migrar, ¿no? Un poco cómo es este contexto y por qué precisamente las mujeres en América Latina, especialmente en el Triángulo del Norte, como lo veíamos esta mañana con Diana, están migrando tanto hacia países como México para quedarse acá o posteriormente trasladarse a Estados Unidos. Entonces, todo lo que les voy a compartir hoy es a partir de la experiencia que hemos tenido en la organización acompañando casos de mujeres que han sufrido violencia de género en estos contextos y también pues a partir de la experiencia profesional que he tenido. Entonces, en un primer momento encontramos que las mujeres, sobre todo que son solicitantes de refugio en México, vienen de contextos en donde hay un conflicto armado, por ejemplo, sobre todo lo que pasó en El Salvador, precisamente donde yo migré, que es de Colombia, los cuerpos de las mujeres son tomados como un botín de guerra. Entonces esto hace que ellas tengan que huir de sus países porque precisamente las utilizan para hacer daño dentro del conflicto armado. Entonces muchas mujeres pasan por estas situaciones, inclusive mujeres trans, en estos contextos de guerra y tienen que llegar a otro país a buscar un refugio y empezar precisamente desde ceros porque están inmersas en un conflicto armado que por ser mujeres pues las impacta de una forma más violenta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la violencia sexual que se utiliza como tortura en estos contextos de conflicto armado. El segundo contexto en el que encontramos las mujeres que migran y que desafortunadamente hay poca documentación sobre esto, el otro día justamente lo hablábamos con Odette, y son aquellas mujeres que están huyendo de sus parejas sentimentales, ¿no? Entonces, en un primer momento, nosotros normalizaríamos o minimizaríamos esa violencia, ¿no? Porque es una violencia en el ámbito familiar, es una violencia que se conoce también como una violencia doméstica, pero que en algunas situaciones
termina impactando en sacar a una mujer de su territorio, de su país, de su familia, de su sociedad, porque esta pareja sentimental la violenta impunemente. Y esto se da en el marco precisamente eh, de la impunidad y la tolerancia hacia la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas sentimentales. Entonces, justamente el mes pasado tuvimos un caso de una mujer que viene de El Salvador huyendo de su pareja sentimental, pese a que tenía 3 denuncias de violencia extrema. Las autoridades en ningún momento le dieron alguna medida de protección para que ella no tuviera que emigrar a México. Entonces, y es la segunda vez que ella migra, la primera vez que migra precisamente también por esta pareja en el 2019, el sujeto impunemente la encuentra acá en México y se la lleva a la fuerza. Y ya le dice que si lo vuelve a hacer, pues la va a asesinar. Y ella, igual para salvaguardar su vida y su integridad, termina tomando también la decisión de volver a México. Entonces, estas razones de género que sufren las mujeres como una forma de emigrar, pues están siendo invisibilizadas. Además que los estados deben de tomar acciones frente a esto, o sea, las mujeres que están huyendo de sus parejas previamente le informan al estado de lo que está sucediendo y ante la falta de garantías de seguridad y de acceso a la justicia, ellas al final lo que ven es ir a otro territorio. Incluso ella me decía, por ejemplo, que por las redes que tiene esta persona, incluso en México, porque su trabajo le permite transitar de México a El Salvador, pues ella no se sentía segura en México y lo más probable era que tuviera que pedir asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este contexto de migración me parece muy importante visibilizar. Nosotros, dentro de la dimensión de movilidad humana, estamos trabajando precisamente en documentar este tipo de casos. El tercer contexto en donde también las mujeres migran es que, como esta mañana lo decía Diana, las mujeres están migrando ya con sus hijos, ya no solamente lo hacen como una forma de salir para poder sustentar a sus familias al interior de sus países, sino que ya lo que están haciendo es de una vez de, cargar con ellos o movilizarse o transitar en compañía de sus hijos y sus hijas. Y esto se convierte precisamente en un obstáculo, sobre todo para que las mujeres puedan volver a tener una nueva vida o desenvolverse económicamente en otro país, porque seguimos trayendo las labores de cuidado. Entonces, es un gran reto recibir a las mujeres que, por ejemplo, vienen en compañía. Y recordemos que precisamente la mayoría de mujeres que son migrantes y que están ingresando a México lo hacen porque huyen de algún temor o porque precisamente también quieren mejorar sus condiciones económicas porque viven en una pobreza extrema. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Ya posteriormente, este es como el contexto de las razones por las cuales las mujeres están migrando. Y ya justamente en este transitar de la migración, es importante decir que las experiencias que tienen los hombres y las mujeres durante sus procesos de migración son totalmente diferentes. Y todo responde precisamente a la cuestión de género y es el qué implica ser mujer y qué implica ser una mujer migrante, ¿no? Teniendo toda esta interseccionalidad. Entonces es importante hablar de la violencia sexual. 60% de las mujeres que migran a México son violadas, es decir, 6 de cada 10 mujeres que están migrando a México son violadas y están documentando estas situaciones. Entonces es lamentable que se esté normalizando, porque además las cifras las estaba revisando y en vez de bajar incrementa. Y estas violaciones también es importante visibilizarlas y nombrarlas, que no solamente han sido por parte de grupos delincuenciales, sino que también en algunas ocasiones ha sido por personas, autoridades incluso, que en algún momento ven a una mujer en situación de vulnerabilidad, incluso en detenciones migratorias. Esto ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil, en donde precisamente las mujeres sufren violencia sexual.
Justamente este fin de semana nosotros como organización dentro del equipo jurídico recibimos una noticia de un grupo de migrantes que fueron atacados y fueron víctimas del delito al interior de México, y dentro de este grupo se encontraban 3 mujeres que habían sido violadas. Entonces es importante entender este contexto, y más si relacionamos el valor social que se le ha dado al cuerpo de las mujeres y cómo la violación trasciende más allá de producir una agresión, sino que es precisamente dañar la dignidad de una mujer. Entonces, por esto es muy importante visibilizar la violencia sexual que sufren las mujeres migrantes. En segundo lugar, las víctimas de trata de personas que están en México, las personas que se encuentran extranjeras, en su 85% son mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en el 2019 ellos lograron documentar que 133 personas fueron víctimas del delito de trata de personas, y de estas 133, 93 eran mujeres y 17 eran niñas. Entonces sí hay un gran porcentaje de estas mujeres que están siendo raptadas y secuestradas por parte de particulares que precisamente se dedican al negocio del de la explotación sexual, porque lo hacen con ese fin. Y el contexto en el que están las mujeres víctimas de trata, sobre todo las migrantes, pues es muy devastador, porque además para retenerlas en este lugar precisamente se valen de todos los estereotipos y prejuicios que hay en torno a la migración, ¿no? Entonces las amenazan reteniéndole sus documentos, las amenazan, incluso hay bandas delincuenciales que tienen presencia en otros países, entonces las amenazan que ya ubicaron a sus familias en otros lugares. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este contexto de trata? Porque a veces, como lo desconocemos y no sabemos en qué condiciones están las mujeres retenidas, entonces para nosotras y nosotros es difícil entender por qué ellas no escapan, por ejemplo, ¿no? Y es importante precisamente visibilizar esta realidad, porque hay todo un contexto que rodea a las mujeres que se encuentran en estos lugares. Hace poco, justamente, de las violaciones y la trata y los secuestros de mujeres que se está documentando precisamente en América Latina, está eh, muy documentado el tema más o menos desde el 2020, 2021 y este año, del tránsito que están realizando las personas de Venezuela que vienen de Colombia, pasan por Panamá, y es el famoso tránsito del Darién. Allí ya está documentado que están secuestrando y que están violando a mujeres que están transitando por este lugar. Entonces es algo que sigue ocurriendo, que ya hay lugares estratégicos en donde pues se aprovechan de la vulnerabilidad precisamente de las mujeres que están tratando de ingresar a otro país como para mejorar sus condiciones de vida y salvaguardar su integridad. En tercer lugar, un fenómeno que también me parece muy importante visibilizar, y es la violencia de pareja que pasa en México, pero cuando la mujer es extranjera. Hace 2 semanas fuimos a la fiscalía precisamente a acompañar un caso para colocar la denuncia en donde la víctima era una mujer extranjera, y entonces una de las abogadas que nos encontramos en la fiscalía nos decía que habían muchas mujeres que denunciaban precisamente porque sus esposos, por ejemplo, mexicanos, les quitaban sus pasaportes y las amenazaban que si llegaban a denunciar, pues iban a hablarle al Instituto Nacional de Migración para que las deportaran, ¿no? Entonces, es muy relevante también identificar esta relación de poder que surge precisamente por la condición de migrante, y que es una condición de poder que deja a la mujer en un estado de vulnerabilidad, y que además pues la hace que sea constantemente víctima de malos tratos, de violencias por parte de sus parejas sentimentales mexicanas, porque no existe también una política pública que a las mujeres migrantes les dé la seguridad de acudir a una autoridad sin sentir el temor precisamente de ser deportadas. Entonces es otro contexto que también se vive de las mujeres.
Y me gustaría también hablar un poco de las mujeres que se encuentran en los contextos de desplazamiento forzado interno en México, porque también son mujeres que están dentro de la movilidad humana. Actualmente en México hay 3 estados que han tenido mayor desplazamiento forzado, que son Sinaloa, Guerrero y Chiapas. En estos 3 estados se ha documentado que las mayores víctimas precisamente han sido mujeres y niñas que han tenido que emigrar a otros estados de la misma república por cuestiones relacionadas con violencia organizada, incluso a veces con condiciones del clima en donde hay sequías, y eso creo que tampoco falta visibilizar. Hay sequías en algunos lugares de la República y estas sequías, al no ser tratadas por parte del Estado, están haciendo que las familias tengan que emigrar. Entonces, las mujeres, al tener este papel social de madres cuidadoras y madres cabeza de familia, pues han padecido como muchas violencias y aparte tienen muchas cargas, ¿no? Por ejemplo, tienen que hacer todo lo relacionado para rescatar los documentos de su familia. También se ven enfrentadas a los temas de violencia institucional cuando acuden, por ejemplo, a la Secretaría de Educación a intentar que sus hijos continúen con su formación educativa. Entonces, es importante precisamente visibilizar este contexto en las que están las mujeres cabezas de familia que al interior de México son desplazadas forzosamente. Y ya un poco hablando precisamente de este contexto, me parece importante que saquemos ciertas conclusiones y es frente a este panorama como cuál es la labor, ¿no? De las personas que nos encontramos trabajando en los contextos de movilidad humana. Y la primer tarea es dar un trato diferencial, es pensar en una perspectiva de género al momento de que nosotros vayamos a recibir, por ejemplo, a alguna mujer que se encuentra migrando, precisamente porque tenemos que tener en cuenta estas circunstancias. Es probable que la mujer a la que llegue hacia nosotros haya sido víctima de violencia sexual y también por el temor o por la vergüenza incluso que se siente cuando se es víctima de violencia sexual, pues esta persona no lo haya denunciado. Entonces tratar de precisamente identificar estas situaciones para que podamos brindar en la medida de las posibilidades pues un acompañamiento tanto psicológico como en su caso también médico en caso de que se requiera, ¿no? En segundo lugar, precisamente eh, atender dentro de los albergues a esta perspectiva de género en cuanto a la organización de los lugares. Vuelvo a decir, en la medida de lo posible, sabemos que hay circunstancias en donde es muy difícil adoptar alguna medida, por ejemplo, de separación, ¿no? O tal vez de vigilancia y cuidado, porque a veces estamos inmersos en caravanas en donde tenemos que atender de urgencia, pero en la medida de lo posible podemos hacer protocolos que tengan en cuenta esta condición de las mujeres y que salvaguarden sus derechos. Y por último, quiero recordar el caso que hace un año justamente pasó en Tulum, desafortunadamente, de una mujer migrante que fue asesinada eh, por parte de autoridades, ¿no? Es importante visibilizar esto. Victoria en ese momento contaba con una visa humanitaria y llevaba 3 años viviendo en México. Y desafortunadamente la policía en el momento en que la detiene, pues le fractura su columna y termina pues perdiendo la vida. Entonces, me parece importante nombrarla en este 8 de marzo, aquellas mujeres migrantes que han perdido la vida en estos contextos tan dolorosos, lejos de sus familias. Victoria tenía 2 hijas que se terminaron regresando a El Salvador. Y ya para finalizar, quiero reconocer el trabajo de todas las mujeres que se encuentran trabajando en los contextos de movilidad humana, en los albergues, aquellas mujeres valientes que también he escuchado que arriesgan su vida para esconder
en estos albergues a mujeres que han sido perseguidas por sus parejas, que crean estrategias de seguridad y de autocuidado con los medios que tengan para poder salvaguardarlas. Entonces, una admiración profunda por cada una de ustedes y en la medida de lo posible esperamos contribuir a que se siga cumpliendo con esta labor en condiciones precisamente de equidad y sin violencia. Muchas gracias, Ivonne. Creo que tocaste puntos muy sensibles, ¿no? En realidad, creo que justo un día como hoy, pues en muchas de las ocasiones no es para hablar de la parte bonita de la movilidad humana, ¿no? Es en realidad hablar de este tipo de cuestiones que no son agradables, pero que sin duda alguna se tienen que mencionar porque el hecho de estarlas ignorando constantemente porque nos generan incomodidad, pues ha llevado a invisibilizar en primer lugar a las mujeres en la migración, ¿no? Una conferencia que teníamos en la mañana justamente hablábamos de que en muchas de las ocasiones se piensa, ¿no? Esta imagen de que los hombres son los únicos que migran, ¿no? Es raro ver fotos de mujeres migrantes y que justamente esto viene apareciendo hasta que aparecen las caravanas migrantes en donde vemos familias enteras, a madres amamantando a sus hijos, cruzando el río. Entonces empezamos a ver la feminización de los flujos migratorios, ¿no? Pero en realidad las mujeres siempre han migrado. Esto no es una cuestión nueva, sin embargo, era una cuestión que estaba invisibilizada, ¿no? Porque las mujeres, como bien se nos explicaba, no tienen las mismas rutas migratorias que los hombres y mucho menos si están viajando solas. Esto porque justamente, ¿no? Una cosa es salir de tu lugar de origen porque estás enfrentando una circunstancia de violencia y también otra es sufrir violencia en tu tránsito. Entonces, aquí las mujeres que se encuentran en condiciones de movilidad humana, pues se ven doblemente vulneradas porque tienen que buscar espacios más seguros en donde no tengan que sufrir directamente tanta violencia. Entonces, pues es muy importante hablar de este tipo de temas sobre lo mucho que se han invisibilizado. Esta Ivonne nos daba este dato durísimo de que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en su tránsito, cosa que no debería de estar pasando en ningún contexto, ante ninguna circunstancia, ninguna mujer debería ser violentada sexualmente y mucho menos cuando está en una circunstancia que la pone de manera vulnerable. Entonces creo que justamente este tipo de charlas son un llamado a criticar lo que se está haciendo para denunciar este tipo de circunstancias que indudablemente son duras, no son agradables absolutamente para nada, pero que se tiene que poner el dedo sobre el renglón porque no hay exactamente, como dice Ivonne, una política pública que pueda atender de manera transversal a las mujeres que se encuentran en situaciones de movilidad, ¿no? Justamente nos decía Ivonne que muchas veces por miedo pues no se recurre a las autoridades, ¿no? A veces pues no importa si sufriste alguna agresión sexual, con tal de no ser deportada, pues guarda silencio y muchas ocasiones pues este tipo de delitos pues quedan impunes, eso también hay que decirlo. Entonces pues no suma a que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia y por supuesto que puedan transitar de manera segura en nuestro país y por supuesto que en todos los flujos migratorios. Entonces, creo que indudablemente tenemos una deuda enorme con todas las mujeres que han perdido la vida tratando de llegar a un lugar más seguro del cual migraron. Sin embargo, pues también celebro pues la labor que están realizando mis compañeras en el área de movilidad humana, aquellas directoras de casas migrantes, de comedores, de albergues, en defensorías públicas que buscan justamente reivindicar a las mujeres, defenderlas, hacer valer sus derechos y por supuesto que tengan un mayor acceso a la justicia. Agradecerte a ti también, Ivonne, la labor que estás realizando acompañando a otras mujeres víctimas de este tipo de violencia. Y justamente recordar, ¿no? Que hoy pues lamentablemente no es un día
celebrar, sino es un día para levantar la voz sobre todos los delitos que se cometen simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Gustas hacer algún comentario final? Justamente pensaba en que es muy difícil y doloroso y fuerte hablar pues de la violencia, ¿no? Y de la violencia tan fuerte y extrema que sufren las mujeres, pero también siento que es el día de visibilizarlo y precisamente reflexionarlo, porque desgraciadamente hasta que no vemos la cruda realidad o hasta que no tenemos una mujer cercana que pase por una violencia, pues igual y la seguimos por otro camino, pues invisibilizándola o ignorándola. Y es importante, yo retomaba muchas cosas de una criminalística, de una criminóloga española que es maravillosa, eh, que precisamente decía, sí, todas las mujeres somos vulnerables, ¿no? Y es un bonito discurso, pero en la práctica tenemos que tener en cuenta que no todas las mujeres somos vulnerables en la misma probabilidad, es decir, las mujeres migrantes tienen una alta probabilidad de sufrir un daño, de ser víctimas de violencia sexual, como ya lo vimos. Y es importante tener eso claro, que a veces también hablamos de que ya por ser mujer somos víctimas, pero dejando a un lado precisamente que hay mujeres precisamente que están en una situación de vulnerabilidad más grave que nosotras y que es importante que dentro de las políticas públicas o dentro de nuestros protocolos o planes de trabajo se identifique esas situaciones para que sean la prioridad en la atención, ¿no? O en las políticas de prevención, porque ya sabemos que todas estamos en una situación de vulnerabilidad, pero que de todo este poblado grande de mujeres, algunas en específico son más probables que se sufran violencia en un primer momento. Entonces, tú como Estado, ¿qué estás haciendo frente a las mujeres migrantes en donde ya hay un contexto de visibilidad? Es decir, se me ocurre, no veo que exista una política pública para, por ejemplo, estar en contacto con los albergues o casas de migrantes a donde llegan las mujeres para brindarles una atención psicológica o médica, ¿no? Partiendo de que es probable de que sufran violencia. Entonces, pues tal vez es un poco duro, pero sí, precisamente queremos que se visibilice la situación, que se tomen medidas al respecto y que pues hoy en los albergues y en las casas no se feliciten, se procuren salvaguardar la vida e integridad de las mujeres que están atravesando por este proceso de flujos migratorios y que esperamos que en algún momento puedan llegar a un lugar de destino que por fin sea un lugar seguro y de protección. Muchísimas gracias, Ivonne. Justo me quedo con esta frase con la que cierras. Seguir construyendo, trabajando y exigiendo políticas públicas para que las mujeres realmente puedan estar en lugares seguros que garanticen su integridad y su dignidad humana. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por compartirnos un poco de tu experiencia, de lo que estás haciendo, de los casos que se están revisando, que como menciono, es importante nombrarlas y justamente seguir exigiendo que los derechos humanos de todas las mujeres se hagan efectivos. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias a ti.